¿qué tal? Buenas noches. Oye, muchas gracias por estar aquí. Vamos a grabar la conferencia porque la vamos a subir a las redes sociales, a nuestra página, porque habrán personas que puedan estar interesadas de otros lugares y así la podrán visionar. En todo caso, pues ellos podrán decidir si les interesa el curso y si quieren realizarlo y demás, ¿no? Hay personas que no han podido venir, que estaban apuntadas y entonces, bueno, dice, como la grabaréis, pues la podremos ver. O sea que está bien para todos. Está bien. Yo me acerco mucho, además que me gusta acercarme a ella, pero por porque el micro, tenemos un micro. Por el micro. Yo ya te dejo, ya te dejo. La excusa es. Bien, mi nombre es José Ignacio Caldera. Junto con Rusé y Rebeca dirigimos el Centro A.Sana. Yo hice estudios de medicina, me licencié aquí al lado, en el Hospital Clínico, y eso pues me permitió pues trabajar como médico. Pero hasta un punto en el cual, bueno, me di cuenta de que lo que estaba haciendo habitualmente en la medicina ortodoxa, la medicina alopática, pues no me acababa de llenar del todo, ¿no? Y entonces tenía la suerte, y tengo la suerte de tener una compañera a mi lado que estaba haciendo unos estudios, digamos, fuera de lo habitual. Diferentes. Sí, diferentes, fuera de lo habitual. No reglados universitariamente, desde el punto de vista universitario. Y bueno, y esto a mí pues también me abría mi mente en ese sentido, ¿no? Total, que empezamos a conocer gente, empezamos a conocer este mundo de las emociones y cómo nosotros podemos cambiar nuestro pensamiento, y nos tiramos la manta en la cabeza y montamos este centro con el objetivo de cambiar el paradigma, la forma de pensar de las personas, ¿eh? Y ver a la persona desde un punto de vista holístico, ¿eh? Y a partir de ahí, pues bueno, llevamos una trayectoria de 6 años, pioneros aquí en Barcelona en lo que es la biodescodificación como centro, y después la bioneuromoción, pero bueno, el nombre es más que todo lo que tú hagas, como acompañamiento. Y ahí estamos, y el objetivo de esta reunión, más que todo, es para presentaros un nuevo curso que vamos a poner en marcha, que estamos muy ilusionados con este curso, porque consideramos que dentro del cambio de paradigma es muy importante el tomar conciencia de muchas cosas. Ya iremos desarrollando durante la conferencia qué aspectos son, pero sin más yo os voy a dejar con Rusé. Esto sí, deciros que vamos a dividir la conferencia en 2 partes. Primero empezará ella, cuando se haya presentado, y después seguiré yo. Y dejaremos un turno de preguntas al final, si tenéis alguna duda, o que esto siempre surge. Entonces lo dejaremos para el final. Y así grabamos y estupendo. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, pues mi nombre es Rusé Rodríguez. Yo me formé como enfermera hace ya muchos años y he estado muchos años en hospitales. Y bueno, ya trabajando en hospitales empecé pues a descubrir la naturopatía, la acupuntura, un abanico grande de poder ver la evolución de la persona y las formas de tratarlo sin ser muy agresivo, sobre todo químicamente. Pero me di cuenta de que todo ello no te llevaba a un aprendizaje personal y acababa tanto siendo alopáticamente o naturopáticamente o con acupuntura, seguíamos como poniendo tiritas. Sí que íbamos equilibrando más el cuerpo, pero no acabábamos de resolver el conflicto que había, ni para qué mi cuerpo me expresaba esto. Veremos desde este nuevo paradigma que esto es muy importante conocerlo, descubrirlo, porque entonces cualquier tipo de tratamiento que yo decida hacer, sea el que sea, funcionará mucho más, porque lo que vamos a hacer es optimizar cualquier tratamiento. Si mi biología comprende que ya no es necesario que me dé ese recurso
para que yo modifique mi forma de pensar, de actuar, de generar ese conflicto, entonces haga lo que haga funcionará. Pero hay que aprender y conocer ese lenguaje de la biología. En realidad es como que la enfermedad no existe como tal, sino es una comunicación, es un diálogo de tu cuerpo, de mi biología, conmigo. Pero como estamos a veces sordomudos, no nos enteramos y entonces luchamos contra eso que le hemos llamado enfermedad. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo no lo entiende, no entiende que yo luche contra algo que mi biología me está mostrando. Me está mostrando esa parte de error que yo estoy en mi vida. Vamos a ver este curso, el enfoque que nosotros le damos ya un poquito más allá de lo que ya aprendimos, porque después de 6 años de experiencia en acompañar, hemos descubierto también y hemos ido haciendo nuestra evolución y queremos ofrecer toda esa nueva visión que hemos experimentado y aprendido. Para los que no conozcáis nada de esto, voy a empezar con una referencia de Carl Gustav Jung, que nos gusta mucho, le tenemos nosotros un cariño muy especial, porque es de los personajes que ampliaron más la visión de la psicología desde la conciencia. Entonces, este salto que hizo nos da ya una información muy bonita. Fijaros esta frase, dice: la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Leer detenidamente esto. Yo es que, mira que la he leído veces y siempre me pone el vello de punta. Es el esfuerzo que hace en comunicarse, en darme, me va dando pistas. Antes de que yo tenga lo que llamamos enfermedad, me ha avisado de muchas maneras. Lo que pasa es que yo no hago caso. Cada vez existen más enfermos. Esto lo podemos comprobar. Cada vez sacan más etiquetas nuevas, más enfermos, más medicamentos, más tratamientos. Me arreglan una cosa y entonces deriva en otra. Es decir, yo voy sumando conflictos al conflicto. Para nosotros es, cada vez que reaparece una cosa, es un conflicto añadido. Puede ser que venga del primero que se presentó o no, porque yo cada vez voy comprando una información que no es la información que me está dando. Y este curso que nosotros presentamos se va a tratar de esto, de aprender ese lenguaje. ¿Qué pasa con esta forma de vivir desde el concepto solo de enfermedad como algo externo a mí? Es que nos convierte en autómatas, programados en esas creencias, en esas vivencias del pasado. Estoy en esa referencia. Es una enfermedad incurable, crónica. No. ¿Qué la cronifica? Nos preguntamos qué la cronifica, qué pasa para que sea, porque mi cuerpo tiene la capacidad de regenerarse constantemente. ¿Por qué se sigue regenerando en una información y no en otra? No nos hacemos estas preguntas. Y estas preguntas son muy básicas. Ahí vamos a empezar a desarrollar esa forma de pensar y a ver esa lógica que hay detrás de cada expresión de nuestra biología. Cuando vivimos como autómatas programados, quedamos bloqueados en un punto sin retorno, inmersos en una vorágine de sociedad sin sentido.
¿Cuántas veces nos preguntamos? Total, ¿para qué tanto trabajar? ¿Para qué tanto sufrir? Y nos quedamos con una respuesta, no sé, no sé. Tenemos preguntas sin respuesta. Tenemos que empezar a abrir nuestro prisma para poder que estas preguntas vayan filtrando esa información. Y está la respuesta. Lo que pasa es que tenemos que caminar un poco más. Pero tenemos la pregunta muy separada de la respuesta. Esto lo iremos viendo también. Es entrar también en una lógica de esta apertura temporal en la que estamos inmersos experimentando. ¿Dónde y cómo estamos? ¿Somos realmente conscientes de todo ello? Es un poquito lo que os estaba diciendo. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Yo siempre digo que estamos aquí de vacaciones. Pero fijaros, si yo vengo aquí de vacaciones y después estoy experimento organizarme vacaciones, ¿verdad? Que cada año quien puede se organiza unas vacaciones, cada 2 o cada 3, cada uno según su posibilidad. ¿Qué pasa cuando yo me organizo unas vacaciones? Tengo que tener un propósito para esas vacaciones, ¿verdad? Para uno será pues vivir aventuras, para otro conocer una civilización diferente, para otro pues ver museos, para otro ir a conciertos de música. Cada uno tiene un propósito en esas vacaciones. Otros es dormir, otros es descansar, otros es tomar el sol. Todo está bien, ¿sí? Pero hay un propósito. ¿Cuál es el de nuestras vacaciones en el planeta Tierra? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Hay propósitos inconscientes. ¿Cuál es el consciente? Muchas veces funcionamos inconscientemente y queremos, pero si nos preguntamos, generalmente las personas saben más lo que no quieren que lo que quieren. Tenemos que empezar a encontrar el propósito. Es muy importante. Solo esto nos va a aportar un camino, como decimos muchas veces, de vuelta a casa. Podemos retornar a nuestro origen o seguir sumergidos en un bucle de la inconsciencia. Y esa inconsciencia tiene un referente. Mi inconsciente biológico tiene un referente. ¿Cuál es el referente que utiliza mi inconsciente biológico? El pasado. Yo tengo que conocer esto para poder visionar y ampliar esto y poder salir de ese inconsciente. Ser conscientes del error me permite ver ese punto ciego que no veo en mi vida. Con lo cual, un síntoma, una enfermedad, es una bendición que me va a permitir a mí ver ese punto ciego y ese error para no seguir inmerso en un bucle de inconsciencia y poder, con una información desde la conciencia, mutar ese inconsciente, resetearlo, oxigenarlo. Esa es la función que nosotros queremos transmitir. Y aprender, básicamente, ese concepto de biología y de sentido biológico. Es ese para qué a mí me duele la barriga o para qué a mí la menstruación se me ha ido 3 meses, o a mí tengo la tensión alta. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está hablando? Es un lenguaje, pero para eso tengo que conocer la biología, tengo que conocer el órgano, tengo que conocer la función del órgano. Y esto os hablará el doctor, porque es la parte que él va a desarrollar más.
sabemos que el universo es toda información, con lo cual conocer nuestra biología y su lenguaje me va a permitir ver y mutar ese inconsciente biológico. Para tomar conciencia de esta información y poder liberarla, mutarla, como os estoy diciendo. Si no, yo seguiré repitiendo cada vez que aparezca un conflicto de la misma manera, porque no he hecho nada. Simplemente caminar, tropezar, repetir inconscientemente. Y el inconsciente biológico va a ir incorporando en mi disco duro, en las carpetas de mi archivo, siempre las mismas preguntas y las mismas soluciones del bucle, porque no me entero. Con lo cual, el proceso a través del que yo puedo llegar solo es en autorreferencia. Y veremos un poquito, porque esto hay que desarrollarlo muy en profundidad, la autorreferencia. Porque la enfermedad es culpa del virus, ¿verdad? O culpa de que he levantado mucho peso y me duele la espalda. O culpa del trabajo que hago y tengo varices porque yo siempre trabajo de pie. Y no es verdad, sino todo el mundo que trabaja de pie tendría varices. ¿De acuerdo? Con lo cual, mutar ese inconsciente biológico es lo que nos va a permitir salir del bucle. Desde una visión global, lógica, del origen de mi existencia. Y eso tengo que empezar a ponerlo ya encima de la mesa. Esa es esa evolución, esa visión que vamos a introducir en este curso. Por eso ahora entenderéis y os explicaré el cambio de nombre o el nombre que le hemos puesto al curso. Esta visión global y lógica del origen de la existencia va a redefinir el error de percepción. Porque para que yo llegue a un conflicto tiene que haber una percepción. Y donde está, muy básicamente, es en lo que yo percibo. Si yo percibo y le doy un valor a lo que yo percibo, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Desde la referencia de mi pasado. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a crear un evento, voy a crear unas vacaciones, me voy a referenciar en lo que conozco. Con lo cual tenemos que tener ese inconsciente más reseteado, más consciente de ello. ¿Para qué? Para salir de esos programas básicos, que son los básicos, son los errores que nos permiten experimentar esta vida con este cuerpo, que tienen que ver también con las leyes de Hammer, es los de sobrevivir, supervivencia, protección, competencia y sustitución del faltante. Le llamamos sustituir al faltante, ¿por qué? Porque cuando yo ya estoy aquí y me siento separado, esto también explicaremos muy bien qué quiere decir, cuando yo me siento separado es cuando me empieza a faltar algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces allí hay muchos conflictos. Para dejar de vivir en esa referencia externa, yo tengo que empezar a ser consciente. Dejar de operar en ese modo de creencia, sustituyendo las creencias, no por otras creencias, porque si no sigo estando en el mismo bucle. Sí que en un momento dado es mejor que mi creencia sea que puedo, que no puedo. El puedo me lo he demostrado yo. Pero cuando yo estoy inmerso en un conflicto no lo veo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir para ver
eso. No lo puedo ver desde donde estoy. Me tengo que separar, me puedo ir a mi futuro y ver mi vida desde mi futuro. Ahí podré ver algo diferente, porque mi pasado no me va a pesar. Podré empezar a transformar esa información que estoy generando y que llega a todas mis células. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? No voy a cambiar de creencias. Desde esta visión voy a transformar las creencias en elecciones, en decidir elegir. Yo elijo elegir. Y ahí mi presente va a poder soltar mi pasado e ir mutando esa información y enviar a mis células algo totalmente diferente, para que cada vez que se regenere, ya no se regenere con ese punto ciego de ese error, que yo repito, porque a veces lo cambiamos, lo maquillamos, Dice, no, yo ahora ya me quiero. Ahora yo me quiero, yo antes de salir de mi casa me estoy media hora diciéndome qué buena estoy, mira, qué bien, tal y qué cual, y después salgo de mi casa, al cabo de media hora me miro de, anda, estás gorda, ¿De qué me ha servido media hora? ¿De acuerdo? Con lo cual tiene que ir un poquito más allá. Esta forma de vida se aplica solo desde la resonancia, lo que yo resueno, y en autorreferencia. Todo me habla a mí, y todo lo que yo puedo procesar es de fuera adentro, no importa, o de dentro a fuera, pero siempre en autorreferencia. Dice, mira en tu interior. Pues si yo no sé mirar en mi interior, ¿qué hago? Mira tu exterior, porque te va a hablar de ti. Todo, absolutamente todo. Y aprender esa autorreferencia es la que va a dar un salto cuántico a mi vida. Somos adultos, pero no hemos madurado. Somos niños grandes. ¿Qué hago yo para madurar? Solo puedo hacerlo en autorreferencia tomando conciencia. Cada vez que yo tomo conciencia de algo, estoy pasando a adulto con madurez. Y la conciencia es algo que yo adquiero. La conciencia ya la tengo. Es esa parte divina en mí. Ya la tengo. Aunque no la reconozco. Cuando yo me hago consciente de algo, esa conciencia me permite evolucionar y mi conciencia se va abriendo. Ahí llego a ser un adulto con madurez. Todo ello nos va a posibilitar no quedar atrapados en los conflictos, sino seguimos atrapados. Entramos un poco en el tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y a veces no es tengo que hacer algo, sino tengo que ser y estar. Si no aprendo a ser y estar, haga lo que haga, me voy referenciando al pasado constantemente. Ahí es esa parte que es muy importante. La autorreferencia nos va a mostrar cómo somos parte de esa consciencia que os decía, de nuestro origen. Y os voy a ampliar un poquito. Nuestro origen está más allá de nuestra alma. Ahí es donde tenemos que empezar a despertar y conocer ese propósito del para qué yo decidí experimentar. Eso no os lo explico porque es un poquito más largo de explicar y ya iremos. Cada vez
Esto es repetir un poquito, es para que lo leáis. Cada vez que tomas conciencia, es decir, cada vez que puedes ver el propósito que hay detrás de todo lo que te ocurre, en tu día a día, en tu vida, en cada momento, cuando puedes verlo, porque aprendes a mirar, a ver, porque miramos, pero no vemos. Nos miramos al espejo, nos tuneamos, nos pintamos y no nos hemos visto. Yo a veces me hago, cada día yo me tuneo un poquito y luego digo, ay, no sé qué cara hago. Y me he estado un rato pintándome. Entonces soy consciente de que no me he visto. Y me voy a mirar, me voy a un espejo y le digo, Roser, te veo. Me veo, me reconozco. Probar de hacerlo. Funciona muy bien. Cuando yo ya estoy en esa autorreferencia, veré el propósito detrás de todo lo que ocurre. Y entonces estás volviendo a conectarte a tu origen. Vas entrando en esa autorreferencia. Y estás alineándote con el propósito de la existencia. Mi existencia tiene un propósito, pero a mis vacaciones yo le tengo que dar el propósito. Esto lo aprenderemos en el curso, y además lo trabajaremos bastante a fondo. Os voy a explicar la parte de contenidos, que a mí me va más, que es la más emocional, ya os habéis dado cuenta. Vamos a desarrollar las emociones, conocerlas, identificarlas, mirarla a los ojos. ¿Qué me muestra de mí? Es muy importante. Y nos daremos cuenta que finalmente se pueden resumir en dos. Veremos los conflictos desde la vida contemporánea y aprenderemos a explorar la localización del impacto emocional que a mí me ha llevado a una determinada experiencia patológica. Es lo que llamamos en DHS, que ahora el doctor os lo explicará cuando os hable de Hammer, porque este señor se merece un premio Nobel, supongo que no se lo darán hasta que no se haya muerto, porque somos así, pero descubrió algo maravilloso, con más profundidad incluso del que él se imagina. Estudiaremos también esos proyectos que aparecen inconscientemente desde que yo decido venir de vacaciones al planeta Tierra y aparezco en la barriga de una mamá. Ahí yo ya recibo mucha información y vamos a descubrir parte de esta información que nos dice y qué puntos ciegos nos muestra. Porque yo los he elegido. Yo quiero encontrar esos puntos ciegos. Esto sería como nuestro libro de instrucciones encriptado. Y tengo que descubrir y desencriptarlo. Y descubrir qué hay ahí, qué información. Pero no para decirme que mi mamá no me quiere o no, sino descubrir ese encriptado en mi autorreferencia. Porque ya tenemos que empezar a soltarnos. Mi papá y mi mamá ya no son mi papá y mi mamá. Cuando yo ya tuve edad de valerme por mí misma, ya no eran. Ya tenemos que dejar de ser hijitis, mamitis, papitis. Y esa toma de conciencia es muy importante. Es sacarme ya ese diseño dentro de mi diseño de mamá y de hijita. Porque si no, no llegaré a ser mujer. Esto lo descubrimos, porque está ahí y se manifiesta muchas veces. También exploraremos el transgeneracional, pero desde esta visión autorreferente. Porque el transgeneracional me muestra
lo que yo he vivido. Si yo quisiera saber cómo yo he vivido mi vida anterior, solo tengo que mirar el árbol, pero en esa autorreferencia. Mi antepasado no me muestra algo que no es mío, nunca me muestra nada que no es mío. Me está mostrando algo mío, me habla más de mí que de él esa relación. Pero es como ver en una película, en la película de mis abuelos, de mis bisabuelos, que tengo yo un vínculo con ellos, que me lo muestra, lo aprendemos a ver, me habla de mí, no de ellos. Y eso es muy importante, comprender esa lectura. También iremos a aprender a entrenarnos a tomar conciencia, identificar las creencias, identificar todos los recursos que yo tengo y se me olvida que los tengo, que no tengo que ir a buscarlos, son míos, ya los tengo. Vengo de serie con una cantidad enorme y no los utilizo. Somos coches de lujo y vivimos como uno de segunda mano. Es hora de reconocer un poco todo eso que hay en mí. Y trabajaremos también algo muy importante, que es este origen y el propósito de la existencia. Bueno, me ha gustado esta foto, que me conecta ya no solo de mi cerebro, sino de mi mente, que está más allá del cerebro, con mi origen. Ser conscientes de nuestra consciencia original. Y eso nos va a ayudar a despertar, a ser conscientes de que vivimos en un sueño y que el día que acabemos este rulo de repeticiones podamos volver a casa. Bueno, ahora os voy a dejar con el doctor. Gracias, os dejo que vayáis pensando esto un poquito y después ya me haréis las preguntas. Bueno, vamos a seguir. Ella ha puesto la leche, yo voy a poner un poquito de café, vamos a dar un poco de color al tema y vamos a bajar. Vamos a bajar. Es que no me gusta la expresión autoterrenal, pero bueno, vamos a bajar a nuestros pies. Vamos a ponernos aquí con los pies en el suelo, con los pies en nuestra madre tierra, y vamos a experimentar qué conocemos y qué tiene que ver nuestra biología con nosotros, cómo la entendemos y cómo la vemos en ese sentido. Voy a seguir con los contenidos. Los contenidos desde el punto de vista biológico se van a basar fundamentalmente en las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. ¿Alguien ha conocido o ha oído hablar del Dr. Hammer? ¿O alguien, no? ¿O quién no ha oído hablar del Dr. Hammer? Todo el mundo ha oído hablar del Dr. Hammer. Tú no has oído hablar. Bueno, el Dr. Hammer es un médico alemán, que, como ha dicho antes Rousset, pues bueno, yo creo que tiene muchos... creo que se tienen que hacer muchos merecimientos, porque ha sido un revolucionario, de la medicina del último tercio del siglo pasado, pienso yo. Lo que ocurre es que sus estudios pues, no se han tenido en cuenta, pienso, desde mi punto de vista, de la forma que deberían haber sido tenidos en cuenta, ¿no? El doctor Hammer tenía un hijo, bueno, tenía 4 hijos, en principio, y en 1978, él, digamos que estudió medicina y se licenció muy joven en una universidad de Alemania, en Tübingen, cuando tenía 21 años. Fue doctor a los 24 o 25, después se especializó en medicina interna, oncología y en teología, hizo teología también, ¿no? Bueno, en 1978, uno de sus hijos, pasando unas vacaciones en Italia, en una isla, uno de sus hijos estaba tomando el sol y sufrió un lamentable accidente en el cual fue disparado, le alcanzó un proyectil de una persona, bueno, una persona que disparó, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, estuvo en coma, estuvo pues 4 meses antes de morir el hijo, ¿no? A todo esto, pues su padre cada día estaba con él y demás. Cuando murió su hijo, al poco tiempo, el doctor Hammer desarrolló un tumor de testículo.
Y entonces él empezó a preguntarse qué relación había, si había alguna relación entre esa muerte de su hijo y el cáncer de testículo que tuvo. Porque al poco tiempo su mujer tuvo un cáncer de mama. Y entonces él lo relacionó con una pérdida de un ser querido. Esto ya lo veremos. Hizo muchos estudios, 20.000 estudios, 20.000 personas, pacientes, y fue corroborando todas estas 5 leyes biológicas. Él fue perseguido, encarcelado, repudiado por la sociedad médica actual, y bueno, y ahora creo que está en Escandinavia y siguiendo sus estudios e investigaciones. Pero bueno, un ligero apunte. Las 5 leyes biológicas, ya las explicaré un poquito después, pero hablaremos de ellas y será la base de la biología dentro de este curso. Hablaremos del DHS, y el DH no es otra cosa que dedicado a su hijo, porque su hijo se llamaba Dirk. Entonces el síndrome de Dirk-Hammer, se lo dedicó a su hijo, y lo padeció él. Y a partir de ahí, pues todos los estudios que fue desarrollando, todos los pacientes, pues tenían una relación directa con todo lo que iba investigando él. Entonces, esto es un impacto emocional, son impactos biológicos y emocionales también, pero es un impacto con unas características muy concretas al síndrome de Dirk-Hammer. Es un impacto dramático, inesperado, con intensidad, con los cuales no hay una solución satisfactoria, y lo vivo en soledad. Esas son características del síndrome. El hecho de vivirlo en soledad no significa que tú no puedas hablar con la gente, sino simplemente es que no puedes comunicar lo que tú sientes, o si lo comunicas no eres receptivo, ¿no? Es una característica de este síndrome de Dirk-Hammer, ¿no? Hablaremos también, y esto lo podremos ver, como ya hablaré después, en la primera ley biológica, que fue la que él presentó al cabo de 4 años de la muerte de su hijo, en el 81-82 la presentó. Esto lo veremos dentro de esa primera ley, que es la ley férrea del cáncer, y las enfermedades análogas al cáncer. Hablaremos también de las fases de la enfermedad y de los fármacos, cómo se comportan esos fármacos según las fases de la enfermedad. Eso corresponde a la segunda ley biológica. Después lo ampliaré un poquito, porque es muy interesante. Hablaremos también de las capas embrionarias y de los tejidos y órganos que derivan de estas capas, porque es muy importante saber de qué capa derivan y saber la función de ese órgano, para, en definitiva, saber el sentido biológico y comprenderlo, el para qué yo tengo una enfermedad concreta o para qué se me daña a mí un tejido u otro, un órgano u otro. El papel que juegan los microbios, esto estaría dentro de la cuarta ley. Después, el propósito biológico, que son programas especiales de la naturaleza que pone en marcha para ayudarnos, para curarnos, para sanarnos, y eso estaría dentro de la quinta ley. Es otra forma de expresar lo que decía Jung, ¿no? Que la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para venir a curarnos. Pues Hammer lo amplifica y lo relaciona realmente con programas especiales de la naturaleza que se disparan única y exclusivamente cuando yo tengo un síndrome de Dirk-Hammer, ¿no? Y me viene a mí a solucionar el conflicto que yo estoy viviendo. Por eso, como bien decía Rousseau, la enfermedad, bajo esa perspectiva, no debemos entenderla como algo dañino, sino nos tenemos que preguntar qué sentido tiene para nosotros eso. Eso es importante. Veremos también el papel que juega el sistema nervioso, tanto central como periférico, porque yo cuando tengo un síndrome de Dirk-Hammer, un DHS, entonces se pone en marcha, mi biología se paraliza y entro en estrés. Entrar en estrés significa yo no puedo pensar. Yo estoy dando vueltas a la cabeza porque tengo que encontrar una solución, porque no puedo estar continuamente con ese estrés. Y entonces esas vías las utiliza el sistema nervioso, tanto a nivel central como a nivel periférico. Y veremos esas vías de expresión y los diferentes tipos de conflictos.
tanto los conflictos que a mí me suceden en este momento, como los ya que me pueden haber sucedido, como hablaba Rousset, en el vientre de mi mamá, o anterior al vientre de mi mamá, y los diferentes órganos con los diferentes conflictos que yo pueda tener. Por lo tanto, ahí tenemos las 5 leyes biológicas. La ley de hierro, el síndrome de Dihammer, que ya lo he comentado. El síndrome de Dihammer, aparte de esas 4 características, también desarrolló un tema muy concreto, que es cuando yo recibo el impacto biológico, lo recibo a los 3 niveles, a nivel mental, a nivel cerebral y a nivel del órgano correspondiente. Es decir, no es que yo primero tengo una enfermedad en el hígado, por decir algo, y en el cerebro no pasa nada. Sí, ha pasado en los 3 a la vez. Lo que ocurre es que va a depender del contenido del conflicto y de la evolución del conflicto, que a mí se me desarrolle en una zona concreta del cerebro o en un órgano determinado que esté relacionado con esa zona. Por lo tanto, hay que tener muy claro el tipo de conflicto y la relación de ese órgano con la capa embrionaria. Por eso estaba hablando antes de las capas embrionarias y esa relación que tienen. La segunda ley, el carácter bifásico de la enfermedad. Hammer lo tiene muy claro. En la enfermedad siempre hay 2 fases. Una fase de estrés, una fase simpática, una fase fría y una fase vagotónica de relajación y caliente. Son 2 fases y esto siempre se va a dar si hay una solución del conflicto. Si no, no, porque podemos encontrarnos personas que tengan un conflicto permanente en fase simpática, en fase de estrés. Pero no puede estar mucho tiempo en estrés, porque si no, su cerebro no aguanta. Entonces, ese estrés va a estar controlado y va a disminuir la intensidad para que lo pueda convivir, para que pueda convivir con ese estrés. Por ejemplo, una persona puede tener un cáncer de colon durante muchos años, siempre y cuando ese cáncer de colon no me obstruya a mí el conducto, entonces sí, entonces me tendrían que operar, etcétera, etcétera. O bien puede tener un cáncer de estómago durante tiempo, siempre y cuando el nivel de estrés sea mínimo, que lo pueda autogestionar. A eso me refiero. Entonces, normalmente en la medicina clásica, nosotros vamos al médico normalmente cuando tenemos fiebre, o nos duele algo, o tenemos una inflamación. Normalmente es así, ¿no? Pues eso es en fase de solución del conflicto. No es que esté curado, sino que está en fase. Cuando yo voy al médico y estoy en esta fase, pues me va a diagnosticar, me va a decir tengo un resfriado, tengo lo que fuere, y me va a dar una serie de medicación. Entonces, claro, si en la medicina actual se tuviera en cuenta esas 2 fases, no intercederíamos tanto como lo estamos haciendo y dejaríamos más a la biología que siguiera su curso, indudablemente controlando el tema, pero dejando hacer al cuerpo. ¿Me explico? Porque a veces tomamos medicaciones que pueden ser incluso contraproducentes por su estado simpático. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta también. Por lo tanto, ya tenemos que el carácter bifásico de la enfermedad es importantísimo y hay que tenerlo muy en cuenta siempre. ¿En qué fase está la persona? ¿En qué fase me encuentro yo ante un conflicto determinado? Puedo estar muy estresado o puedo estar en una fase vagotónica en la cual estoy tirado, no me apetece hacer nada. Estoy con fiebre, etcétera, etcétera. O sea, necesito reposo. Y esto ya te lo dice el cuerpo, muchas veces lo decimos, necesito descansar más. Pues esto ya te lo pide el cuerpo. Después tenemos la tercera ley, que es el sistema ontogenético de la enfermedad. Este fue un cómputo de estas 2, por lo tanto esto nos habla de las capas embrionarias, las 3 capas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, los tejidos y los órganos que derivan de ellas. Y a partir de ahí también los diferentes conflictos que yo pueda tener en esa relación. La cuarta ley, el sistema ontogenético de los microbios. Antes también lo había comentado Rousset, había hecho un pequeño apunte, en el sentido de que
Normalmente cuando vamos nosotros al médico es cuando tenemos fiebre y cuando tenemos inflamación, y entonces es cuando empiezan a multiplicarse y empiezan a accionarse los microbios. Por lo tanto, si te hacen un examen del líquido o de pus o de lo que fuere, pues sí que van a haber microbios, indudablemente que sí. Pero eso no significa que sean los causantes. Entonces esto es como aquello que siempre se dice, oye, cuando hay un incendio siempre están los bomberos, siempre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los bomberos causan el incendio? Mirado así, es esta forma de pensar, ¿no? Entonces, Hammer ya diferencia muy bien las dos fases de la enfermedad y los tipos de microbios que actúan en cada fase. Porque el microbio, en definitiva, no es algo que me va a hacer daño a mí. El microbio me va a ayudar a mí a regenerar mi tejido o mi órgano que está hipertrofiado por el conflicto que yo haya tenido. Por ejemplo, si una mamá tiene un cáncer de pecho y es glandular, es lobulillar, ¿por qué puede pasar esto? Pues, por ejemplo, porque ve que su hijo va paseando por la calle con él, cogido de la mano, y de repente el hijo se escapa y choca con un coche, lo atropella un coche. Entonces, el impacto emocional que tiene esa mamá le puede generar esto. Le puede generar, si es diestra, pues un cáncer lobulillar de mama izquierda. Y entonces eso va a persistir ahí. Y entonces, ¿qué hace la biología? El cerebro ya da esa orden. Dices, bueno, tienes el crío ahí, tu cría, que está muerta prácticamente, tú la ves como muerta. Entonces, biológicamente, para alimentar y para curar, la mamá, ¿qué hace? Dar el pecho, dar leche, dar alimento. Y entonces el cerebro lo codifica de esta forma. ¿Y qué hace el cerebro? Dar la orden para que aumenten las células de mama, de las glándulas, para que tenga más leche. Esto es una cosa biológica, ¿eh? Y entonces, mientras el conflicto exista con este crío, es decir, mientras la mamá haya visto el trauma, tenga ese shock, el crío esté en el hospital y no sepa qué va a pasar, ese tumor irá creciendo. Porque la mamá estará pensando en que necesita alimentar a ese niño. Irá creciendo. Cuando el niño esté dado de alta y esté controlado, y mira, se ha fracturado el brazo y no ha pasado nada más. Entonces, eso, siguiendo las fases de la enfermedad, tenderá a remitir, tenderá a curarse solo, a no ser que se vuelva a ciclar otra vez, que pueda estar en esa fase de reparación y le pase pues otra vez o pierda un ser querido o lo que fuere. Entonces sí que se puede volver a ciclar. Un ser querido que para ella pues fuera como un hijo. Entonces se puede ciclar y estamos ahí ciclándonos continuamente. Ahí están las recidivas de los cánceres, que llaman. Las recidivas de los tumores es eso. Las personas que se van ciclando de una forma u otra siempre con los mismos conflictos o conflictos parecidos. Porque recordad que para el inconsciente biológico en este caso, lo real y lo simbólico es lo mismo. Yo puedo ver que han atropellado a mi hijo o puedo pensar que han atropellado a mi hijo, porque puedo estar en casa, me pueden llamar y me pueden decir, oye, tu hijo ha sufrido un accidente, y yo pensar que ya está muerto. Y no está muerto. O sea, por lo tanto, real y simbólico es lo mismo, en ese sentido. Y después está la quinta esencia, la ley esta de la quinta esencia, que es más que todo en referencia, después os daré una diapositiva más clara, en referencia al concepto que tiene Hammer de la enfermedad, que como ya hemos repetido por activa y por pasiva, no es más que un programa especial de la naturaleza, que se pone en marcha ante un impacto emocional. Todos son programas y todos vienen a ayudarnos a comprender. Por eso nos tenemos que preguntar, tenemos que referenciarnos continuamente. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué me duele la rodilla? ¿Para qué tengo un dolor de cabeza? ¿Qué sentido tiene para mí esto? ¿Objetivos del curso? Pues bueno, el conocimiento básico
de las capas embrionarias, como vengo diciendo, los órganos que derivan de ellas, su anatomía, la fisiología, porque es importante saber el funcionamiento del órgano. Si yo no sé que el hígado pues, se dedica, entre otras cosas, a almacenar, en una de sus funciones, yo no puedo saber, cuando una persona tiene un conflicto en el hígado, de dónde le previene todo esto. Tengo que saber ese funcionamiento. Si yo veo que el hígado tiene esa función de almacén, pues entonces si esa persona tiene un tumor de hígado, yo puedo pensar en principio que esta persona está sufriendo un tipo de carencia en algo, de hambre, por ejemplo, real o simbólica, me es igual. Entonces ese hígado crece, como la mama, cuando pierde el niño, pues crece. Cuando no pierde, sino piensa que ha perdido el niño. Pues en otros lo mismo. Si yo pienso que me voy a morir de hambre por lo que fuere, pues entonces mi hígado puede crecer. Si yo tengo un negocio que he pedido un préstamo, no puedo pagarlo, me echan a la calle, pierdo el negocio, yo lo puedo vivir de muchas formas. Lo puedo vivir, por ejemplo, pues esto, que me quedo sin nada, voy a pasar hambre, y entonces mi hígado puede crecer. O bien puedo pensar, lo he perdido todo mi territorio, mi lugar de trabajo, mi posesión la he perdido, y entonces hacer una angina de pecho o infartarme, un infarto al corazón. O puedo vivirlo como un proceso de autodevaluación, en el sentido de que no puedo hacer nada, me siento impotente, no puedo hacer nada y lo puedo vivir en ese sentido y generar pues, un cáncer de huesos. Por lo tanto, es cómo vive la persona la historia. O lo puedo vivir todo a la vez y tener 3 cánceres, por ejemplo. Que una cosa no quita la otra. Y entonces nos llevará al entendimiento de ese conflicto biológico, conocer toda esta función, y al propósito biológico de nuestra vivencia. Que Hammer, el sentido biológico, pues también le llama propósito biológico, es lo mismo. También, por otra parte, aprenderemos el lenguaje de las emociones y cómo se expresa en nuestro cuerpo, tal como nos ha comentado Rousset anteriormente. E identificar las situaciones, los shocks, las repeticiones, las vías de expresión biológica. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Y entender y comprender qué propósito tiene ese conflicto. Es decir, el para qué, siempre. Yo me tengo que preguntar para qué, no por qué. El por qué es más mental y voy a encontrar 500 porqués. Pregúntate siempre un para qué. ¿Qué sentido tiene para ti? Que me deje mi pareja, que me echen del trabajo, que cuando llego al trabajo mi jefe está ahí encima y me echa la bronca. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué estoy yo proyectando? ¿Qué me está diciendo él? ¿Qué me estoy diciendo yo a través de él? Esos son comportamientos. Si yo tengo un signo o una enfermedad, pues voy a ver cómo se expresa mi cuerpo. ¿Qué me está diciendo? Que yo tenga un cáncer de mama, o una mujer tenga un cáncer de mama, o uno de testículo, o que tenga una úlcera de estómago. ¿Qué me está diciendo a mí todo esto? O que tenga el tiroides que no me funciona bien, no sé. Yo me lo tengo que preguntar. Sí que puedo ir al médico, y sí que en muchos casos tendré que ir al médico. Pero aparte de lo que puedo hacer yo con el médico, tengo que saber qué me está pasando a mí, aparte de esto. Por lo tanto, es importante esto. La ley de la quinta esencia es importantísima. Desde el punto de vista del concepto de enfermedad. Aquí está el cambio de paradigma. Es desde el punto de vista biológico, entender la enfermedad desde otra perspectiva. Tener otra percepción. Y entender que cada vez que yo estoy enfermo, sea una gripe, o sea que he tenido un accidente de coche y me he roto hasta la crisma, entender eso. Entender para qué. Por lo tanto, el programa es especial de la naturaleza, con pleno sentido biológico, indudablemente. No es porque sí. Todo tiene una función. Está creado para resolver un conflicto biológico inesperado. Normalmente ya hemos dicho antes que es un síndrome de Hammer, es una cosa que yo no me la espero, por eso es un conflicto, es un shock biológico, porque yo no puedo interceder ahí, que es muy diferente del shock psicológico, el conflicto psicológico, ahí sí que puedo yo interceder porque yo me lo espero eso. Yo puedo, por ejemplo, tener un familiar que tiene un cáncer y está en cuidados paliativos,
y sé que tarde o temprano se va a morir. Me afectará la pérdida, pero no hasta el punto de ocasionarme problemas físicos o mentales, porque yo ya me estoy preparando, yo ya lo veo venir. El conflicto biológico yo no lo veo venir. El síndrome de Hammer te cae encima, no lo ves, no estás preparado para ello. No estás preparado. Por lo tanto, es inesperado, es una emergencia biológica y ayuda a la supervivencia del individuo o del grupo y que puede ser comprendido a través de la evolución de la vida. Indudablemente siempre te viene a salvar. El objetivo principal, el objetivo final, es la supervivencia del ser humano. Ese es el objetivo principal. Todo lo que me ocurre a mí no me ocurre para fastidiarme. Nadie me está fastidiando. No hay ninguna mano negra por ahí que me esté fastidiando. En todo caso me fastidio yo. Siempre es para salvarme a mí, para que yo me dé cuenta de cómo estoy viviendo, de qué estoy haciendo. O sea, que olvidémonos de los vudús y las budas. O sea, empecemos a meternos en nosotros mismos. Mira, si todo creéis que es muy difícil y demás, a mí me gusta esto de Steve Jobs, que es el magnate este de la informática, que junto con algunos amigos formó esto de Apple y demás, ¿no? Y él ponía esto, los 5 nuncas. Nunca darse por vencido. Es decir, si tú caes tienes que saber levantarte. Nunca aparentar. Hay que ser humilde y hay que presentarse tal como es uno. Y saber hasta dónde puede y no puede llegar. No aparentar cosas que no puedes. Nunca mantenerse inmóvil. Siempre tirar hacia adelante, con una visión, con un objetivo muy claro. Moviéndose continuamente, tanto a nivel físico como mental. Hay que moverse, porque si no te atrofias. Te atrofias. Se atrofian las neuronas, se atrofia todo. No aferrarse al pasado. Ya lo comentaba Rousseau. Hay que vivir el presente para forjar su futuro. Si tú no vives el presente, no vives nada. Y si vives en el pasado, tampoco. Por lo tanto, hay que estar ahí. Y nunca dejar de soñar el propósito de uno, que te lleva al propósito de la vida, de tu vida, y siempre en esa autorreferencia hacia el ser, hacia el origen. ¿Qué sentido tiene yo que viva aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿De acuerdo? Pues ahí me parece que lo dejamos aquí. Y muchas gracias por todo. ¿Vale? Gracias. Ahora haremos un...